Buenas tardes, gracias por su atención y a estas horas ya por seguir escuchando. Mi misión va a ser, más o menos, es la explicación que ha hecho Juan Carlos de una manera muy técnica dentro de lo que vosotros estáis estudiando. Yo miré a hacer la otra parte, que es la parte práctica, que es la de uso cotidiano, sin necesidad de tener que saber exactamente todos los componentes para poder hacer el whisky, sino de una manera más práctica para que se pueda entender también por qué unos tienen un gusto, otros tienen otro, sin entrar en detalles. A nivel de la destilación, ya Juan Carlos ha hecho la historia de dónde ha venido. Lo que sí que aquí viene ya el primer problema, porque cuando llegó a Escocia o a Irlanda, porque está el dilema, ¿dónde se destiló? ¿Quién hizo el primer whisky? ¿Escocia o Irlanda? Bueno, en principio, el primer whisky se hizo a mediados del siglo XVII, después de que las destilaciones hicieran ya una parte concreta de con qué se destilaban. Por ejemplo, todo lo que eran destilaciones de hierbas aromáticas, de perfumes, etcétera, esto ya queda en una parte de destilados, y luego vienen los destilados de frutas o destilados de cereales, como es el caso del whisky, en el cual ya se puede decir que a partir de aquí se ha hecho el primer whisky. Como no se ponen de acuerdo quién ha sido, escoceses o irlandeses, ha intervenido, como siempre, los ingleses. Y un escritor inglés, en vista de los problemas que habían, siempre dijo: tengo la seguridad de que el primer whisky se ha hecho en Escocia, pero lo ha hecho un irlandés. De esta manera, más o menos, se quedaron todos bastante contentos, ¿no? Para el caso es lo mismo, son unos sistemas muy parecidos, escoceses y irlandeses. Los sistemas de producción de whisky varían muy poco y la parte principal que los distingue es: el whisky escocés destila 2 veces, el whisky irlandés 3. Y en las partes de Escocia más properas o más cercanas a Irlanda, 2,5. O sea, no es ningún cálculo para distinguirse unos de otros, sino que cada destilería mira de obtener el destilado más correcto, y si cree que tiene que hacer no una, sino media destilación, con media tiene suficiente. Van a buscar qué es lo bueno del whisky, porque con toda la cantidad de whiskies que hay, no encontraréis nunca 2 de iguales, nunca. Todos son distintos. Incluidos dentro de una misma destilería, nunca encontraréis 2 que tengan el mismo gusto, a no ser que sea el mismo tipo de whisky con la misma añada que hace la misma casa. Evidentemente, luego prácticamente lo tienen que tener. Dicho esto, yo diría que a partir de Escocia y de Irlanda, el whisky se extendió por todo el mundo. Los irlandeses son los que tuvieron la parte principal de pasar todos estos whiskies a Estados Unidos, que es de donde hay otra potencia importante en la fabricación de whisky, y desde Europa pues se transmitió a muchos otros sitios, entre ellos uno que actualmente es el tercer productor del mundo y el que está ganando todos los concursos de catas que se están haciendo, son los japoneses. El whisky japonés actualmente, o sea, es tercer productor mundial, después de Escocia, que es el primero, Estados Unidos, que es el segundo, tercero Japón y cuarto Irlanda. O sea que evidentemente yo creo que Japón le ha quitado el sitio a Irlanda, o Estados Unidos le quitó el sitio a Irlanda. La pronunciación es la misma, pero se escribe de 2 maneras distintas. El whisky escocés se escribe whisky acabado con K-Y. El irlandés se pronuncia igual, pero se escribe whisky, con una E antes de la Y. Esto evidentemente ha trascendido a Estados Unidos, donde el bourbon pone whisky. En cambio, Japón, como ha venido desde Escocia, pone whisky. Un caso característico y particular es que tenemos Canadá. Canadá propiamente, el whisky vino de Estados Unidos. Pues no vino, vino por la parte de Francia. Y por lo tanto también llaman whisky, aunque sean vecinos con Estados Unidos. Son detalles, son curiosidades
que vale la pena saber por qué, o sea, por qué un nombre, por qué otro. A fin de cuentas, ya os he dicho, la pronunciación es la misma, o sea que cuando hablas o cuando ellos te hablan tampoco sabes, pero cuando lo escriben sí. Dicho esto también, quería hacer hincapié en que aparte de estos países que he nombrado por orden de fabricación, hay muchos más países que fabrican whisky, pero muchos más. Aparte, pues España mismo fabrica whisky, el DIC, es una marca, pero bueno, es una sola, pero también en Francia hay 2 o 3 destilerías. Cuidado porque esto hay que diferenciarlo. Una cosa es Escocia, el otro es el Reino Unido. Por lo tanto, hay Escocia, Irlanda como EIRE, o sea, República de Irlanda, y cuidado que hay también una destilería, aunque esté dentro de lo que es el whisky irlandés. Sí, ya quizá podríamos empezar, lo que pasa que, claro, nos iremos de un lado para otro, pero ponemos ya aquí, de Escocia empezamos, pero continuaremos hablando sobre lo que estaba diciendo. O sea, tenemos los whiskies que hemos empezado con los países de origen, de que uno ha ido a pasar a cada otro, pero luego tenemos en los otros países como España, que ha dado de primero, Francia, dentro del Reino Unido, tenemos Inglaterra, tiene whisky, Inglaterra como país. El país de Gales tiene también whisky, y es whisky galés, whisky inglés, pocas destilerías, pero están en el mercado, y son whiskies muy preciados. No son whiskies para salir del paso, sino son whiskies muy preciados. Pero aparte de esto, hace whisky hasta China. China, Tailandia, evidentemente no hay ningún país árabe que haga whisky, porque su religión se lo prohíbe a las bebidas alcohólicas. Pero hay muchísimos países que yo lo que he hecho es apuntar en el dossier que tenéis, para que luego si lo queréis repasar tranquilamente veréis los países productores que hay, para que os hagáis una idea de la diversidad. Dicho esto, ya de los países productores yo iría ya a centrarnos con el whisky de Malta, porque si empezamos a hablar de todos los whiskies que se hacen en todos los sitios, mañana a esta hora estaríamos aquí. Y por lo tanto yo creo que lo mejor es centrarnos con el whisky de Malta, y con esto centramos el whisky de Escocia y alguno de Irlanda, que muchos se parecen, que es el mismo, pero no, y luego os explicaré el porqué. En Estados Unidos es difícil de encontrar el whisky de Malta. El whisky Bourbon o Tennessee son más bien blendeds. Primero porque no hacen servir la cebada, sino que hacen servir otros tipos de grano, como explicaremos luego. Dentro de Escocia influye mucho también las regiones que hay. Cada región en Escocia hace whiskies que tendrán unos acabados y unos gustos distintos. Pero antes nos centraremos en resumir dentro del whisky lo que es whisky de Malta, whisky de grano y el blended, que es la mezcla de los dos. Juan Carlos ha explicado ya la parte técnica, o sea que no tengo que repetirlo, que lo ha explicado muy bien, ha quedado muy claro, francamente. Y luego lo único es de que el whisky de Malta es un 100% de cebada, no puede entrar ningún otro tipo de grano que no sea cebada. Si entra otro tipo de grano, automáticamente no puede ser llamado whisky de Malta. El nombre viene del malteado, de aquí viene el nombre de whisky de Malta, porque ha sido malteado previamente, de la manera que ha dicho Juan Carlos. Una vez este whisky ha sido malteado, el proceso de elaboración lo podríamos ya empezar a mirar. Pasamos, bueno, los mapas eran de los países que yo os he comunicado. La parte anterior al mash tun es la parte del malteado que ha explicado Juan Carlos. Pasamos ya a mash tun. Aquí se mezcla con agua caliente y aquí sí que tengo que decir que empieza, aunque parezcan tonterías, no lo son. Dentro del whisky escocés, sobre todo, los 3 ingredientes básicos, que es el agua, la cebada y la levadura, la más importante de los 3, imprescindible, es el agua. No porque se pueda hacer sin agua, porque el agua, depende de su composición, dará las características principales al whisky resultante, no la cebada, el agua. La cebada, evidentemente, le dará unas pequeñas características, dará una mayor o menor producción de almidones para los azúcares fermentables, pero el gusto final de la destilación será el agua que se utiliza la que lo dará. La parte más importante. Las levaduras siempre son levaduras naturales, no artificiales, levaduras que se cogen en campos y bosques. Dicho esto, y teniendo en cuenta que la parte principal del whisky es el agua,
tenemos que en cada región tendrán gustos distintos, la mayor parte será referente al agua que han usado. Tened en cuenta, no sé si habéis visitado destilerías, si habéis ido a Escocia, el agua de cada destilería es propia de la destilería y cerrada con candado, llave, puerta, o sea, es intocable. El agua de cada destilería es propiedad de la destilería y allí no mete la nariz nadie. ¿Por qué? Porque ellos saben verdaderamente que de aquí viene que continúen teniendo las características y la popularidad en todo el mercado internacional. Una vez remojados son más o menos, tienen que hacer una infusión de 48 horas para que saque el máximo de azúcares para poderlo luego fermentar. Del mashtum pasamos al bashtum, que es lo mismo pero cerrado, de madera, una forma más cónica, en el cual se añaden las levaduras y empieza el proceso de fermentación. Actualmente están mejor preparados, antes tenían que hacerlo a ojo, ahora evidentemente pueden cortar, bajar la temperatura en el proceso de fermentación. Esto es la parte básica y aquí lo único que estamos haciendo es una cerveza turbia. O sea, si cogemos una cerveza de las que normalmente bebemos y la destilamos, saldrá un whisky. Evidentemente no saldría un whisky de mucha calidad porque la cerveza tiene que tener el máximo de propiedades para la destilación y no para la bebida y de consumo en el momento de terminarla de hacer. Una vez terminada la fermentación, pasamos a la destilación. Una parte muy importante, bueno, la más importante, evidentemente. En la destilación, en el Malta se usa siempre el alambique en forma de pera, que se llama pot still. Estos alambiques darán unos gustos, otros también al whisky, depende de su forma. Estos son alambiques muy regios, fijaros que tienen unos cuellos muy altos. Estos darán alcoholes muy finos, porque la evaporación pasa por un tubo estrecho largo, da tiempo a que las partes no suficientemente, dijéramos, bien destiladas, retrocedan y así solamente salen los vapores de la ebullición, los más finos, los mejores. Si estos alambiques los convertimos en cuellos más bajos y más anchos, tendremos alcoholes más recios. No por esto tienen que ser peores, pero más recios, no tan finos. Depende del whisky que nosotros queramos hacer, tendremos que usar alambiques con cuello largo o bajos y con cuello más ancho. Esto ya depende de cada destilería y el gusto que quiera dar a sus whiskies, porque esta es la parte más importante para el gusto final. Se destila 2 veces, como hemos dicho. Es una parte artesanal, costosa porque hay que rellenar el alambique, poner la parte de fuego, bueno, ahora lo hacen todo con gasoil o gas, hace la ebullición y una vez hecha esta destilación hay que parar el alambique, vaciar todo lo que ha sobrado, limpiarlo, prepararlo y volver a llenarlo otra vez. Por lo tanto, es una parte de mucho trabajo, una parte artesanal importante. Una vez sale la destilación, bueno, esta es la destilación del Malta, perdona, ¿esta podemos pasar a la otra? Ahora, aquí. En la destilación del Malta, el resultante del destilado, después de pasar por los condensadores, evidentemente, pasa en este aparato. Fijaros en la parte izquierda que hay un candado. Esto es porque hasta hace muy poco en Escocia toda la producción de alcohol estaba, pero súper controlada por finanzas. El Ministerio de Finanzas controlaba toda la cantidad de alcohol que se producía para cobrar los impuestos, evidentemente. Por esto lleva un candado, porque por aquí el whisky que sale, saben perfectamente los litros que han pasado por allí. Por lo tanto, no se puede hacer ninguna trampa. No se aprecia muy bien, pero hay siempre 3 salidas en este alambique. Una lateral, una central más grande y otra lateral en la otra parte. ¿Por qué? Cuando empieza la destilación, los primeros alcoholes que salen son malos, no son alcoholes bebibles, por lo tanto se desechan y se tiran por el lado que van a parar en la cuba, que luego volverán a cargar, no se tiran, pero sí que se vuelven a poner preparados para la siguiente destilación. Cuando el alcohol llega a su punto correcto, se pasa al central y aquí ya se recoge para guardar. Cuando llegamos a la cola de la destilación, pasa exactamente lo mismo
y se vuelve a pasar al otro lado para que se queden almacenados para otra destilación posterior. Con esto tenemos ya más o menos ya bien preparado todo lo que es el proceso de la fabricación del whisky de Malta, que luego todo esto pasará a unos barriles, son generalmente roble americano o roble gallego, depende de la procedencia de los barriles, porque me diréis cómo es que el whisky escocés de Malta se envejece en barriles que han sido usados. Son por problemas económicos. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Antes, el Jerez, que los ingleses eran los principales consumidores, el Jerez desde Jerez o Puerto de Santa María hasta Inglaterra iba en barcos en botas de roble gallego, porque en Andalucía no hay roble, pero en Galicia sí, usan el roble gallego. Estos barriles, una vez llegaban a Inglaterra, evidentemente sacaban el Oporto o el Jerez, porque también Oporto también pasaba lo mismo en Portugal. ¿Y qué hacían con estos barriles? Para ellos no servían para nada, pues se lo vendían a los escoceses, y los escoceses lo hacían servir después de quemarlos para poder poner sus whiskies a envejecer. Es un problema económico, es un problema de no poder adquirir barriles nuevos. Un barril nuevo vale mucho dinero. Un barril de roble americano tranquilamente podía valer sobre 90-100.000 de las antiguas pesetas, que es mucho dinero para tener en cuenta que solamente es para un almacenaje. Luego pasa lo mismo con los barriles de Bourbon, porque ahora en Jerez hay poca cantidad de barril, en cambio Bourbon en Estados Unidos hay muchos barriles. Es roble americano, es un roble más compacto, más intenso. ¿Y por qué roble de americano que haya contenido Bourbon? Porque la ley en Estados Unidos de la fabricación de Bourbon no deja hacer servir 2 veces el mismo barril para su envejecimiento. Las destilerías de Bourbon en Estados Unidos, una vez han sacado el whisky de estos barriles, no pueden reutilizarlos. Por lo tanto, lo envían a Escocia, que ellos sí cogen y los reutilizan para poner sus maltas. Casualmente, esto no es ninguna cosa que vaya mal, al contrario, se ha demostrado que sale mucho mejor, porque ellos han hecho la prueba, evidentemente, con barriles que no usados anteriormente, y sale un producto de mucha más calidad en barriles que hayan contenido Bourbon o Jerez, que no en barriles nuevos. ¿Por qué? Ha adquirido, por ejemplo, en el Jerez, de todos los taninos de Jerez, adquiere una serie de cualidades, una serie de vainillas de la madera que le dan que el whisky se quede mucho más bebible, en el sentido que no son agresivos en boca, son más gustosos y por lo tanto no dan la sensación de alcohol que te quema, por decirlo de alguna manera. Una vez están en estos barriles, para que sea, y aquí sí que hay que diferenciar, Scotch whisky, whisky escocés, tiene que pasar un mínimo de 3 años. La ley lo obliga. Hasta que no tienen 3 años no puede poner en la etiqueta Scotch whisky. No pasa lo mismo con los otros. Por ejemplo, puedes encontrar un Bourbon de 2 años y es completamente legal. Lo que pasa es que nadie lo hace porque sería verdaderamente imbebible. Pero todo, y diciendo que son 3 años, por regla general, todos los maltas empiezan a embotellar sobre los 8 o 10 años mínimo. Y a partir de aquí iríamos, los estándares serían 10, 12, 15, 21, 30. Estos serían los estándares y entre medio pues hay bastantes más destilaciones. Luego, los barriles van a dar gustos finales al whisky de Malta, depende de su antigua procedencia, eso también es muy importante. Pero otra parte también importante es en el sitio donde envejecen. Por ejemplo, los whiskies de Islay, que es una zona la más occidental de Escocia, donde hay muchas tormentas de mar, el tiempo es extremadamente malo, hay una influencia del mar y de la sal que influye dentro de los almacenes donde están los barriles. Estos whiskies tendrán un gusto distinto a los del continente, que están protegidos de cualquier tormenta directa del mar. Esto, evidentemente, le dará otra característica final a cada whisky. Una vez dicho esto, luego podemos hablar de lo que es el whisky de grano. El whisky de grano, grain, se puede hacer con cualquier tipo de cereal, es igual, con maíz, con trigo, con avena, con centeno y con cebada, ¿por qué no?
pero siempre sin maltearla, no hace falta maltearla, y con esto conseguiremos unos whiskies mucho más fáciles de beber, suaves, pero que no tienen gusto. La diferencia de un whisky de grano con un whisky de malta es la cantidad de gusto. Uno será más suave, el otro será más intenso, con mucho más gusto, y el otro más suave, pero sin nada de gusto, prácticamente. ¿El por qué? Evidentemente, al no maltear el grano, no se recogen exactamente las mismas cualidades a la hora de la destilación, y la destilación tampoco se hace con los alambiques de pot still, sino, si puedes tirar atrás, con los que ha explicado muy bien Juan Carlos, que es de las de columna rectificadora. De todas maneras, en Escocia no se usan el tipo tan impresionante que son las de las 2 torres y tal, se usan unos alambiques más sencillos, tipo como este, el cual suben los gases de la evaporación. Hay unos rectificadores que cuando llegan a lo que tú has seleccionado, sale, y si no, da la vuelta y vuelve a empezar de nuevo. Con esto nos evitamos la carga-descarga de los alambiques, que es una parte importante. Estos alambiques pueden estar funcionando continuamente, las 24 horas del día, sin ningún tipo de mantenimiento directo. Si indirecto, evidentemente, cuando hay alguna pieza, alguna cosa que falla. Los otros no, son de cada destilación. Habiendo explicado ya lo que es malta y grano, el blended, su nombre ya lo dice, es la mezcla del whisky de malta con el whisky de grano. Pero aquí es donde viene cuáles son los mejores. Los mejores serán los que contengan una mayor cantidad de malta y una menor cantidad de grano, pero esto evidentemente en los whiskies blended se va a buscar la tasa-precio. Por lo tanto, normalmente un buen whisky blended llevará más o menos un 35% de malta y un 65% de grano, más o menos. Aquí también influirá la edad. También hay whiskies blended que pueden ser sin edad, de 5 años, de 8, de 10, de 12. Evidentemente, de 30, 25, 21 años costará más de encontrar, pero también hay. Estas son las características principales de los diferentes tipos de whisky. No sé, y ahora he explicado todo eso porque si sigo, yo creo que incluso me voy a hacer pesado, porque claro, yo voy relatando lo que yo más o menos creo que os puede interesar. Yo preferiría que hubiese un coloquio en el cual podéis preguntar cosas que seguro que os interesarán saber de los whiskies. Y ahora os voy a enumerar rápido, es el mercado del whisky, para que veáis quiénes son los principales clientes. Del whisky escocés, continuamos con lo mismo. El whisky escocés, si quieres puedes ir pasando, que tampoco tiene, cuando lleguemos aquí. El whisky escocés, su mercado del whisky total se exporta un 90%. O sea, el 90% de todo lo que se fabrica se exporta. Y esta exportación, aquí hay, por número de orden, los principales clientes. Cliente 1 es por litros y el otro es por pounds, por libras. Si miramos por cantidad, por litros, el primer cliente es Francia, el segundo Estados Unidos y el tercero España. Mira que hay países mucho más grandes y tal, pero en cambio España es el tercer cliente. Si lo miramos por precio, que esto es importante ver la diferencia, primer país Estados Unidos, el segundo Francia y España ocupa el 4.º lugar.